Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos nuevamente a su canal predilecto de Ingeniería Industrial, todo sobre Ingeniería Industrial. Nuevamente estamos aquí en esta dinámica donde yo hablo, escuchan, comentarios hay preguntas y yo las contesto. Ya saben, muy dinámica esta cuestión. Hoy vamos a hablar sobre la introducción a los materiales industriales. ¿Qué son los materiales industriales? Los materiales o materiales industriales son la base de la fabricación y construcción a pequeña o gran escala. Estos materiales se incluyen o se pueden clasificar en metales, polímeros, cerámicas y compuestos. Cada uno de estos tiene sus propiedades únicas que los hacen idóneos dependiendo la situación, que los hacen idóneos para diversos usos en la industria dependiendo de la situación. Es importante conocer sus características y propiedades para poder seleccionar el material adecuado para cada aplicación correspondiente. ¿Cómo clasificamos los materiales? Los materiales se clasifican en cuatro. Los metales, entre ellos por ejemplo hay acero, aluminio, cobre, plata, oro, conocidos por su resistencia y conductividad. El cableado de las casas es de cobre porque permite o tiene una mayor tasa de conductividad sobre otros materiales. ¿Qué es la conductividad? Lo vamos a ver en otro video, pero es básicamente el flujo que hay de electrones. Veámoslo como mayor conductividad, más ancho el flujo de electrones, neutrones y todos los sones posibles. A menor conductividad, menor flujo. Saber esto tiene sus beneficios dependiendo del uso que se le vaya a dar. En esta presentación vamos a hablar de los temas generales y si ustedes quieren más a detalle, con mucho gusto lo grabamos. Los polímeros son materiales sintéticos versátiles como plásticos y gomas con propiedades únicas para aplicaciones específicas. Muchos de los materiales aislantes son de plástico justamente para que si tenemos que requerir. El cableado es un claro ejemplo de la compatibilidad que hay entre materiales que en el diseño del producto, si se utilizan de manera correcta y en sinergia, se les pueden dar muchos usos. El claro ejemplo está en el cableado. Es cable de cobre recubierto de plástico. Uno permite el paso, el flujo de electricidad, el flujo de electrones y el otro aísla esa corriente de nosotros mediante el plástico. Esto evita que tengamos descargas cada vez que tocamos el cableado. Otro material son las cerámicas, que son compuestos inorgánicos con alta resistencia a altas temperaturas, usado en industrias como la aeroespacial y tecnológica de chips. Los compuestos, estos son materiales híbridos que combinan las propiedades de varios elementos, pueden ser como el hormigón o el compuesto de fibra de carbono. Ejemplos de la clasificación, vamos a mencionar cuáles son algunos ejemplos más comunes y las propiedades de estos. Los metales son acero, aluminio, cobre, oro, plata, níquel. Pueden ser compuestos, me refiero a combinación de más de uno, pueden estar, compuestos, y se caracterizan por su alta resistencia, dureza y conductividad eléctrica y térmica. No todos, si bien son más resistentes que otros materiales, podría decirles que entre polímeros, metales y cerámicas, el más resistente es la cerámica, consecuente el metal dependiendo del tipo de metal. No hablo de nanomateriales, no hablo de biomateriales, no hablo de compuestos, de estos tres. Y luego los polímeros, porque son muy inflamables. Hablando de polímeros, los polímeros como plásticos y gomas son materiales versátiles y livianos, además de fáciles de fabricar, con propiedades como la flexibilidad, aislamiento y resistencia química. Veamos aislamiento como la capacidad que tiene de mitigar o reducir o de separar, más bien de separar, una propiedad, llamémosle en este caso no deseada, como puede ser la conductividad directa de electricidad, cable cobre a humano, aislando la corriente que hay con la propiedad misma de un polímero. Al polímero tener una alta resistencia a la conductividad, impide, más bien, al ser mayor que la conductividad que trae, conductividad eléctrica que tiene el metal que está recubriendo, va a impedir que nos dé una descarga eléctrica a nosotros, tomando nuevamente de ejemplo el cableado. Y vamos a seguir con ese. Resistencia química. La resistencia química es que sea no corrosible, que no se dañe al estar expuesto a la luz del sol tan fácilmente, que los factores externos, químicos, orgánicos e inorgánicos, no lo dañen, no lo deterioren con tanta facilidad como podrían hacerlo como con un metal en estado natural o como con alguna cerámica fabricada después de mucho tiempo que empieza a perder su dureza. Las cerámicas son compuestos inorgánicos con alta resistencia a las altas temperaturas, alta dureza y resistencia al desgaste, ideal para la industria aeroespacial y de nanochips. Y los compuestos son materiales como hormigón, fibra de carbono que se utiliza en los carros, en los autos de carreras. Estos combinan propiedades de elementos para lograr mayor resistencia y durabilidad. En su mayoría son
materiales creados por el hombre, no se encuentran de manera natural en un ecosistema. Cada material tiene distintas propiedades, se clasifican en 4: propiedades físicas, mecánicas, térmicas y eléctricas. ¿Ok? Comenzamos con las físicas. Las propiedades físicas de los materiales industriales son fundamentales para determinar su idoneidad para diferentes aplicaciones. Al nosotros conocer los aspectos de dureza, densidad, porosidad, conductividad térmica y eléctrica, podemos seleccionarlo para el uso adecuado. Por ejemplo, queremos crear un nuevo producto, un envase de vidrio comercial que resista temperaturas para calentar en el microondas sin que se quiebre al tacto posterior a sacarse, al cambio de temperatura. Ok, para esto es importante conocer cada característica y cualidad de los materiales de origen con los que se va a fabricar este producto. ¿Para qué? Para hacer una botella de vidrio se necesita fuego y calor, se necesita arena y calor. Básicamente son los dos elementos, pero supongamos que queremos hacer esta botella así, algo así, una aleación como el aluminio. Tendríamos que agregar otro componente químico o orgánico o algo que al final de cuentas entra como material, sí, como componente de un material, para que el producto de la combinación de estos dos elementos tenga las propiedades que yo desee. Esto daría pie a un material compuesto porque estoy agregando más cosas. Suponiendo que quiero fabricarlo, yo tendría que conocer, y partiendo que no agregamos nada, que lo hacemos con pura arena. Entre arenas debe de haber, yo no estoy seguro, no soy un conocedor de arena, pero debe de haber arena con mayor cantidad de lo que se necesita. No sé si sea parte de sal, no sé si sea porosidad, no sé exactamente con qué o cuál sea la característica que tenga que tener la arena en particular para hacer el vidrio, pero se tendría quizá que estudiar varios tipos de arena, porque claro que hay variantes, para saber cuál sería la mejor para el uso que le queremos dar. Por eso es importante conocer las propiedades físicas para saber dónde podemos utilizarlo o si es prudente utilizarlo para la función o necesidad que tenemos. Entre las propiedades físicas encontramos la dureza, que indica la resistencia del material a la deformación al rayado, la densidad, la masa por unidad de volumen determina la ligereza y el peso de los materiales relevantes en sectores como aeronáutica y transporte, porosidad, la presencia y el tamaño de poros que afecta las propiedades como el aislamiento, filtración y absorción. Ese es un tema de química y de física. Nosotros no vamos a entrar en esa materia, solamente hablaremos de las propiedades de los materiales. Propiedades mecánicas de los materiales. Las propiedades mecánicas se refiere a los fundamentos que determinan el comportamiento de dicho material, o sea, cómo se comportan bajo tensión, compresión, flexión y torsión. Entre las propiedades que se estudian en cuanto a estos comportamientos están la resistencia a la tracción, la durabilidad y la tenacidad. La resistencia a la tracción indica la capacidad del material para soportar esfuerzos de estiramiento sin romperse, clave en estructuras, puentes, cables, recipientes de presión. La dureza mide la resistencia a la deformación permanente, imprescindible en herramientas, piezas de maquinaria y recubrimientos protectores. Debe de ser un material muy fuerte, muy resistente. Tenacidad. Refleja la capacidad de absorber energía antes de la fractura. ¿Cuántos golpes se necesitan para quebrarse? ¿Cuántas lamidas se necesitan para llegar al centro de una chupa chups? Algo similar. Esto es esencial para materiales sometidos a cargas de impacto o choque. Vigas, pilares, tensores de cierta manera que vayan a soportar peso o que vayan a resistir algún choque. Los muros deben de tener cierta tenacidad porque ante un choque no se pueden caer al primero. Deben de soportar no nada más el choque, el golpe de un auto pequeño. Debe ser muy resistente para que si uno o dos trailers lo impactan pueda seguir en pie. A esta propiedad se le suman cálculos, se le suma la combinación de situaciones, factores externos, calidad de material, todo eso. Propiedades térmicas, estas son cruciales para determinar su comportamiento en condiciones de alta temperatura y la capacidad que tienen del aislamiento, de que no nos traspase, de que no nos queme. Estos aspectos influyen directamente en la eficiencia energética y la seguridad de los protocolos y en la seguridad de los procesos y productos industriales. Eficiencia energética. Energía puede ser calor, puede ser electricidad, puede ser algo que provoque que algo inamovible se comience a mover. Un empujón derivado de fuerza mecánica, fuerza eólica, fuerza térmica, todo eso, algo que
empiece a mover algo. La conductividad térmica indica la facilidad con la que el calor se transfiere a través del material, de punta a punta, de extremo a extremo, de ancho a ancho y de largo a largo. Esta propiedad nos ayuda a determinar si es un material idóneo para ser conductor o aislante. El coeficiente de expansión térmica. Esta propiedad mide la variación dimensional del material ante cambios de temperatura. ¿Qué tanto se expande? Es importante saberlo porque hay ciertos productos, no hablando específicamente de materiales, que a menor o mayor temperatura, hablando de tema térmico no únicamente de calor, a mayor o menor temperatura, se expanden o se contraen. Un claro ejemplo, y este sí lo vi en persona, ustedes sabían que el tabaco de British American Tobacco, planta ubicada en Nuevo León, agrega, no es secreto, viene y se sabe, agrega nitrógeno al tabaco. ¿Por qué nitrógeno? ¿Esto es un material o es un elemento? Es un elemento y como es parte del proceso se podría considerar como material. Y como material tiene sus propiedades, sea un gas, sea un elemento, tiene propiedades. El nitrógeno hace que se encoja el tabaco. Al encogerse el tabaco se agrega menos cantidad. Las máquinas están configuradas para agregar cierta cantidad de tabaco a cada cigarrillo. Y esta propiedad hace o tiene como consecuencia que se agregue menor cantidad de tabaco. Esto se los cuento yo, conocimiento de causa. 2018, si no me equivoco, 17, fui a conocer la planta y nos explicaron el proceso. Justamente a su servidor y al ingeniero Elton Santiago, también parte importante de este proyecto. Ya lo han de haber visto o conocido en algún video. Pero ahí nos enteramos de eso, que agregan nitrógeno para que sea menos la cantidad. Y dirán ustedes, ¿por qué? ¿Por qué si es menos la cantidad del cigarrillo siempre llega lleno? No seas cabrón, me estás timando. No, te explico, amigo ingeniero. Lo que pasa es que cuando los cigarrillos entran a la caja y se pasan a exhibidor, o hay un momento, un cierto tiempo en el que se empieza a perder esa propiedad del nitrógeno, el tabaco se comienza a expandir y se llena el cigarro a como debe de llenarse. ¿Es trampa? ¿Es una manera más fácil de meter el tabaco quizá? ¿Están optimizando recursos y estamos fumando aire y nitrógeno en lugar? Sí, tabaco inflado con nitrógeno, porque claro que se expande. Digo, sí, ya sabemos que se expande. Esa es una propiedad, ya sabemos que se expande, por eso la agregan, porque cuando se pasa al calor tiene la propiedad de hacerse o hacer parecer que es más. No es que sea más, solamente está inflando su volumen. Hay muchas maneras de verlo. Si quieres verlo desde un punto de vista de marketing, sí, te están dando lo mismo. Están gastando menos ellos y pues te están dando lo mismo. Se puede ver, tomando también el mismo ejemplo de los cigarros, en los costos de los mismos. Si son fumadores, sabrán que una cajetilla promedio de unos cigarros Pall Mall o Marlboro andan entre 70 y 80 y tantos 90 pesos, ¿ok? Pero la gente de British American Tobacco y de Philip Morris no son tontos. Saben, y saben muy bien, que el cigarro es un vicio, pero que cuando llegue a 100 pesos la gente se va a comenzar a cuestionar si realmente vale la pena seguir con un vicio tan caro de 100 pesos por día. Es una tirada pesada para muchos aquí en México. Y eso que aquí es barato el tabaco. Bueno, ¿qué comenzaron a hacer? Corría el año del 2012. Su servidor tenía 17, 18 años. No sé, estaba morro, menos de 18 años. Busquen cuando el cigarro estaba en 40 pesos, cuando el Marlboro blanco estaba en 40 pesos. Y en ese año que pasó de 40 a 42, la cajetilla de 20 cortos, en ese momento yo estaba trabajando de empacador de un supermercado. Y recuerdo este momento como si hubiera sido ayer. Un señor frente a la caja donde yo estaba atendiendo, me da una cajetilla de Marlboro. Sí, cómo no, vas viejo. Se la dan. 42 varos. ¿Qué? ¿Cómo que 42? Si ayer vine y me costó 40. No, pues ya está en 42. Cancélemela. No se la puedo cancelar ese producto. Cancélemelo, yo no me lo voy a... No, es que no se puede. Sacó un billete de 50, bien encabronado. Estiró su mano, le dijo, me da mis 8 pesos por favor, me da mis 10 pesos por favor. Y la señorita cajera le dijo, es que cuesta 42. El señor muy encabronado, recuerdo claramente, golpeó la banda de... O sea, golpeó la banda de la caja registradora de la caja y dijo, el día que la cajetilla de Marlboro cueste 42 pesos, yo dejo de fumar. Yo me pregunto, ¿el señor realmente habrá dejado de fumar? Claro que no, claro que no. Yo cuando empecé a fumar la cajetilla costaba 45 de Pall Mall, ahorita está en 78. Pasaron 10 años de ese pedo. Ya me la pienso fumar por el tema económico, además del tema de salud, pero más por el tema económico, porque uno que fue fumador
muchos años, muchos años, fumador continuo, sabe que en un buen día, mal día, 2 cajetillas jodidón si se las avienta alguien. Estamos hablando de casi 160 pesos si fumas medio, unos Pall Mall, ¿ok? ¿A qué voy con todo esto? Marlboro, Pall Mall comenzaron a sacar una versión llamada Crafted y versiones más económicas de los cigarros populares mentolados del mercado, los Alaska y los Ice Express. Las versiones económicas son los Iceland y los Ice Craft, no recuerdo bien el nombre. Nuevamente, ¿a qué voy con esto? ¿Se han dado cuenta que los cigarros cada vez son más delgados? Y tiene que ver también con el tema del nitrógeno. Y tiene que ver con el tema de la inflación. Estos güeyes saben que necesitan seguir manteniendo a los consumidores cautivos. ¿Y cómo haces esto? Dándoles el producto más cotizado que tienes en una versión de, no llamémosle menor calidad, pero con otro presupuesto, con otro tipo de chingaderas que veto a saber qué tiene. Si el cigarro de por sí ya es malo, ahora imagínate un cigarro en el 2025 que cuesta 50 pesos. ¿Qué es gancho de marketing en lo que se posiciona? Lo que puta sea. Todo este tema tiene que ver con las propiedades de los materiales, porque todo esto de estar optimizando recursos y sacar nuevas versiones no se hace nada más pensando en voy a sacar un producto más barato. No, estas empresas gigantescas y transnacionales, agarrando el ejemplo del cigarrillo, cuentan con presupuesto para el desarrollo e innovación de productos y de marketing, no mamen, colosales. ¿Dónde se va? Exacto. No hay anuncios de cigarrillos ni en tele, ni en internet, ni en cine casi. Muy poco cabildeo al respecto en Estados Unidos y en México respecto al cigarro más que el patrocinio de campañas electorales. Están perdiendo demanda, quieren captar nuevos clientes, dando que se han expandido a sales de nicotina y vaporizadores. Todo tiene que ver con propiedades de los materiales en este caso, porque la innovación no la aplican únicamente a tema de estrategias comerciales o diseño de productos llamativos y coloridos de sabores divertidos y locos. No, va más allá. Si bien se ve la parte administrativa y de gestión, la parte de innovación del producto, ver cómo le ponemos menos o qué otro líquido le agregamos o qué más le podemos meter para que, pues al final del día el cigarrillo trae alquitrán, que no le metan otra chingadera. O sea, ¿cómo explicarlo? Conocer la propiedad del material a ti como empresario, como negocio, va a permitir encontrar nuevas oportunidades innovadoras, para bien o para mal, dependiendo si eres o haces. Y por eso es importante estudiarla, para conocer qué pasa con lo que estamos usando, con lo que estamos comiendo, con lo que estamos portando. Estudiarla a detalle, y podemos estudiar y hablar aquí muchísimo tiempo de esto, no es el caso. Solamente quiero que entiendan la importancia de las propiedades tanto térmicas, de conductividad, mecánicas y físicas. Todo eso me interesa que lo entiendan. Que se expanden, y esto también afecta de cierta manera a los productos finales, que fue de donde partimos, que el nitrógeno hace que con menos al final se expande y se haga más. Y el punto de fusión y ebullición. ¿Cuántos grados se necesitan para que se empiece a consumir, para que se empiece a evaporar, para que empiece a fundirse, entre en proceso de forja y a tratamientos térmicos? Todo esto se estudia con el punto de fusión y ebullición. Propiedades eléctricas de los materiales. Estas propiedades son la capacidad de conducir, almacenar o aislar la electricidad. Esto es muy fundamental en el diseño de componentes y sistemas eléctricos y electrónicos, utilizados en una amplia gama de sectores industriales. Algunas de estas propiedades son la conductividad eléctrica, que indica la facilidad con la que los electrones se mueven a través del material. La resistividad eléctrica mide la oposición del material al flujo de corriente y es fundamental para la fabricación de resistores y aislantes como el plástico y la cerámica. La permitividad eléctrica, que refleja la capacidad del material para almacenar la energía, crucial para condensadores y dispositivos de aislamiento. ¿Cómo se miden estas propiedades de los materiales? Hay muchos métodos, no nos vamos a meter en todos, solo voy a mencionar por encimita algunos. Para medir las propiedades físicas se utilizan las balanzas y los pignómetros. En cuanto a densidad, para color, dar con el color exacto, porque hay números de colores para saber cuál es, se utiliza un espectrofotómetro. Para medir la estructura, la microscopía es una medición que se utiliza para esto. Para las mecánicas, la dureza se hace con un ensayo de Rockwell, que es una punta, creo que de diamante, que perfora o trata de hacer un punto para ver cuánta fuerza se necesita. La tracción se hace con una máquina universal, y la fatiga con pruebas cíclicas. A ver nuevamente cuántas chupadas se necesitan para llegar al centro de una chupa chups, algo así. En cuanto a las propiedades de los materiales, las
térmicas, la conductividad se mide con termopares, ese es uno de tantos. La expansión con un dilatómetro y la fusión con un análisis térmico. Para las propiedades eléctricas se utiliza un multímetro para la conductividad, un puente de Wheatstone para la resistividad y un medidor de LCR para la dieléctrica. Así se miden. ¿Cuáles son las aplicaciones industriales? Ya hablamos un poquito, qué bueno que hablamos un poquito del tema del cableado, que el tema de British American Tobacco y el cigarro, todo eso. Conocer las propiedades, aplicación, uso de los materiales nos va a permitir de cierta manera evitar errores en la fabricación o diseño de nuevos productos, metodologías, estrategias, estructuras u obras de construcción y o transporte dentro de la industria electrónica hasta la médica, porque en todas las industrias hay máquinas, herramientas y en todas las industrias, en estas máquinas, herramientas se encuentran componentes que están fabricados con estos materiales. No deben de ser grandes componentes, grandes elementos, desde un microchip de cerámica hasta un cable de oro, un diodo de no sé qué madres. Todo ese tipo de combinación, interconexión de sistemas y componentes permiten que las cosas funcionen como deberían de funcionar. Para saber cómo se hacen las cosas hay que saber con qué están hechas las cosas y cuáles son las propiedades de estas cosas, los elementos. Por eso es importante estudiar y conocer las propiedades que ofrece cada uno de los materiales clasificados: metales, plásticos, cerámicas y los creados por el hombre, los combinados. Por ejemplo, los metales como el acero y el aluminio se utilizan ampliamente en la industria automotriz y aeroespacial por su resistencia y ligereza. Los polímeros como los plásticos y las gomas son esenciales en la fabricación de empaques, tuberías, aislantes y componentes electrónicos. Las cerámicas son fundamentales en la industria de alta tecnología, desde chips de computadora hasta revestimiento de vehículos espaciales. Y el hormigón y la fibra de carbono es para usos muy particulares. ¿Cuál es la importancia de escoger bien nuestro material de fabricación o de construcción? Optimizar el rendimiento, utilizar menos recursos, gastar menos en él y sacarle el mayor provecho posible, mejorando el desempeño con estos y la eficiencia de los productos, adaptándonos a las demandas específicas de las aplicaciones industriales que estemos trabajando. La reducción de costos, como ya lo mencionamos, al hacer una buena selección de materiales podemos tener la seguridad de que estamos trabajando con conocimiento de causa de qué hace cada cosa. Esto ayuda a minimizar los gastos de fabricación al estar evitando prueba y error, mantenimiento y reemplazo de materiales porque no fueron los necesarios o adecuados para la construcción o fabricación de tal o cual cosa. Nos brinda también seguridad y sostenibilidad. No podemos construir un puente de azúcar. Hay que escoger, seleccionar de manera adecuada cuáles son los elementos materiales amigables con el medio ambiente, seguros para los trabajadores y excelentes para la calidad de lo que estemos fabricando o construyendo. Además, no hay que dejar de lado la parte ecoamigable, que ya hablaremos un poquito más de esto adelante. Innovación y ventaja competitiva. El seleccionar nuestro material de manera correcta nos permite desarrollar productos únicos y diferenciados, otorgando una ventaja competitiva a las empresas en el mercado. Esto, si tenemos estudiado bien los materiales, lo podemos lograr en menos tiempo que nuestra competencia, y eso nos daría una ventaja competitiva al estar innovando con nuevos materiales, haciendo experimentos o sacando nuevos productos al mercado ya estables. ¿Qué sigue? ¿Cuáles son las tendencias y los avances en los materiales industriales? Ya hay materiales inteligentes. Estos materiales tienen propiedades que se adaptan a las necesidades o a la aplicación que se le vaya a dar. Este puede ser cambio de color, como en algunas pinturas de autos, autorreparación, que cuente con la capacidad de que si está fallando puede identificar su falla y repararse, o respuesta a estímulos externos, algún aplauso, algún sentido, algún sensor, algún soplido, algún estímulo externo que no sea parte misma del material. Se utiliza para aplicaciones innovadoras en electrónica, robótica y medicina. Ahorita vamos a mencionar algunos de estos materiales, no se preocupen. Nanomateriales. Los nanomateriales se utilizan para el desarrollo de materiales a escala nanométrica con propiedades únicas, mayor resistencia, conductividad eléctrica y capacidades de filtración y detección para dispositivos de alta tecnología. Principalmente se utiliza en el sector de los chips, la fabricación de chips, nanochips, microprocesadores para computadoras y componentes eléctricos de pequeña escala y componentes electrónicos de pequeña escala, y los materiales sostenibles, que saben que aquí estamos a pro de todo eso. Con el auge muy bueno de la toma de conciencia de sostenibilidad y hacer las cosas de manera correcta por y para el medio ambiente, ha habido un gran crecimiento. Lamentablemente no cuentan con propiedades tan buenas porque pues sí, al ser materiales reciclados y entrar dentro del ciclo de economía circular, muchos de estos, al ser reciclados y reutilizados, ya no cuentan con las mismas capacidades, y sí, se pueden utilizar pero no para su uso original, sino para otro tipo de usos. Esa es la pequeña desventaja de algunos materiales sostenibles hechos a base de reciclar, reutilizar. Algunos de estos materiales son bioplásticos,
y compuestos de fibras vegetales. Esto, además de reducir el impacto ambiental, fomenta la economía circular, volviendo al punto de partida de nuestro producto después de haber pasado por las manos del consumidor final. Al hacer esto, reducimos costos y aumentamos la productividad de fabricación, no solamente con productos principales, sino con derivados provenientes de nuestra propia materia prima después de un ciclo de vida. Conclusión: estudien las propiedades de los materiales industriales para poder tener mayor idea, un mayor panorama y conocimiento que les permita diseñar estrategias, productos, obras, alguna tesis o investigación o experimento sobre el uso de ciertos materiales en ciertas situaciones, o la combinación de tal por cual, o qué pasa si mezclo este con este. Todo esto requiere de conocimiento de física y química, no nada más básica, yo diría que un poquito más allá, además de estudiar a detalle las pruebas con las que se miden esto, porque si bien podemos jugarnos la de innovadores e inventores del nuevo material superconductor que va a estar en boca de todos, pues realmente tampoco es como que tengamos que inventar el hilo negro, ¿saben? Eso ya está. Si no queremos ser parte de ese grupo selecto de inventores del nuevo santo grial de los materiales, estudiar cómo se miden estas propiedades, en qué usos son los más adecuados, para qué usos son los más adecuados y cuáles son los mejores para mis operaciones. De ahí podemos partir de conocer qué es lo mejor para nuestra situación. Eso fue prácticamente todo, pero me gustaría mencionarles, para no dejarles con la duda, cuáles son esos materiales inteligentes. Nitinol, aleación de níquel y titanio que recupera su forma original tras ser deformado. En cuanto a materiales termocrómicos, el cemento termocrómico cambia de color según la temperatura. Los pigmentos que se usan en artículos de baño para niños. Materiales piezoeléctricos, los encendedores piezoeléctricos que generan una chispa al ser presionados, algo así como los de plasma. Materiales fotoactivos, los materiales que emiten luz son expuestos a diferentes estímulos. Materiales magnetoactivos, los materiales que alteran sus propiedades físicas cuando se exponen a un campo magnético. Otros materiales son polímeros conductores, cristales líquidos que cambian de color, geles de control de movimiento, hidrogeles y los metales transparentes. Uno que aquí entra, no sé qué, como cuál sería, pero es un material inteligente. Es este, miren, líquido repelente de agua para zapatos. A mí me voló la cabeza, es algo muy sencillo, pero no estaba. Y cuando la gente lo comenzó a hacer, miren, hay una marca de 329 y hay una marca de Temu de 94. Probablemente con la ingeniería inversa de los asiáticos tenga exactamente lo mismo de otra marca o hecho por ellos mismos. Y hasta trae una toallita gratis. Y la diferencia es 9, 18, 27, casi 4 veces el costo. ¿De qué material está hecho? ¿De qué está hecho? Protocolo esencial, una capa, calzado repelente, ¿cómo se llama? Sí, resinas sintéticas. Dispersión acuosa con un alto contenido de resinas sintéticas. Actúa como repelente de agua para muros, evitando el paso de agua formando una película elástica, impermeable y transparente. Es como una pequeña capita, es básicamente como el jabón. El jabón lo que hace es te crea una capita que absorbe y hace que se deslice la mugrecilla. No es como que te talla y te quita las partículas de mugre como tal, ¿no? No, únicamente las encapsula y el agua las lleva, ¿no? Algo similar, crea una capa protectora que impide que el agua penetre esa capita y se mojen los zapatos, se moje la ropa, se mojen las mochilas. Es un principio de repelencia. Pero sí, son aparentemente resinas sintéticas. Muy bien, muy interesante. Aquí va con todo esto. Cuando la gente empieza a investigar sobre este tipo de productos, empieza la innovación. Cuando sale uno y comienzan a replicarlo, ya. Quien fue el primero, quien pega uno, pega 2 veces. Y después, quien tiene el mejor costo es buena competencia. Directo, indirecta, buena calidad o mala calidad. Por el tema de costos ya es competencia directa y es un posible riesgo y competidor directo de la marca que sacó primero. ¿Qué tiene que ver esto con las propiedades de los materiales? Al innovar la creación de uno, al estar investigando para qué más se pueden utilizar y al aplicarlos dentro de la vida diaria y la industria, cosas que ya existían pueden utilizarse para nuevas cosas, para nuevas funciones, y eso es muy interesante e importante. Por eso es crucial probar y experimentar, tener esa iniciativa de estar trabajando y conocer las propiedades de los materiales con el fin de hacer nuestro trabajo, ya sean productos, ya sean obras, ya sea todo eso, ya sean obras, ya sean máquinas, todo para no fallar. También, antes de terminar, los nanomateriales son nanopartícula de plata, dióxido de titanio, silicio, óxido de aluminio, nanoarcillas, nanotubos de carbono, puntos cuánticos, grafeno, nanocelulosa, nanomateriales metálicos, nanomateriales semiconductores y nanomateriales compuestos. La
mayoría de estos varían entre 1 y 100 nanómetros, súper chiquitos, y los más conocidos son nanopartículas de plata para aplicaciones antimicrobianas. La plata es antimicrobiano, por si no sabían. Inclusive en materia de salud, el DIU más eficiente es el DIU de plata. Por lo mismo, antimicrobiano, y las propiedades de este material impiden que altere, no lo digo yo, lo dicen muchos estudios. Yo no soy mujer, de verdad, discúlpeme por este tema, no soy quien para hablarlo, pero a lo que he escuchado de ginecólogos, ginecólogas, es el mejor por las propiedades de la plata que no alteran el sistema de la persona que lo porta. Entonces, sí, las nanopartículas de plata, la plata como tal, tiene funciones en la parte médica y en cuanto a nanomateriales en la parte de fabricación de microchips. Por eso es importante conocer las propiedades, no nada más para utilizarla. O sea, nosotros tenemos conocimiento de que se puede utilizar para cierta industria, pero quizá al hacer más estudios y experimentos podamos aplicarla en otras cuestiones. El dióxido de titanio para revestimientos fotocatalíticos y el silicio para mejorar la resistencia a la abrasión. Y en cuanto a materiales sostenibles, encontramos el cartón, papel reciclado, la piedra, el micelio, la caña de azúcar, los paneles solares reciclados transparentes, la madera, todo esto que encontramos de manera natural en el medio ambiente y que de manera, pues sí, por intervención humana se le da una transformación o un uso a un subproducto o producto derivado o fruto de esto, también se pueden utilizar no nada más para consumo humano, sino darles más uso. Por ejemplo, el micelio, los hongos, se utilizan no nada más para darte buenos viajes o para consumo humano, sino también para fabricar piel sintética, que la verdad no parece piel, pero se puede dar el gatazo quizá de piel, de un tipo de piel muy barata, pero ya se está trabajando para que este tipo de piel pase a ser algo así como la carne de vegetales, ¿no? Que es, pues parece, pero no es. Y eso es un gran avance, no porque parezca y no sea, sino que para todos hay mercado. Así como hay personas que quieren vestir piel, pero están en contra del maltrato animal, esta es una opción para esas personas, y al ser un nicho muy específico los costos se encarecen. Mismo caso con los blocks de cáñamo, los blocks de hemp. Fabricarlos no es difícil, es básicamente el mismo proceso con el que se fabrican las hojas recicladas, que es, haces toda la pasta con periódico, con papel y haces las láminas. Es algo así, haces la mezcla y lo pones en los moldes. El chiste es, para la fabricación de los blocks de cáñamo, conocer las cantidades y los elementos con los cuales se mezclan para que sean resistentes al agua, moho, fuego y puedan ser utilizados para la construcción sostenible de casa, habitación, de situaciones cuales sean. El cáñamo de hecho tiene propiedades muy interesantes, es muy fresco, es resistente y es barato de producir. Pero bueno, en México es un mercado que está penado, prohibido y en constante bloqueo. Sin más que decir por el momento, yo espero que esta clase les haya gustado. De verdad les digo algo, yo pensé que iba a durar menos, no sé cuánto duró, no le he checado, pero me gustó, tenía mucho que no veía esto. Voy a hacérselo llegar a la doctora que me dio esta materia porque me caía muy bien. Era muy buena profesora y si me lo permite aquí abajo voy a dejar su LinkedIn para que vayan a ver sus publicaciones, porque ella era algo así de investigadora del CONACYT, nivel 1, algo así. Era muy buena la doctora Leonor. Doctora Leonor, donde quiera que esté, le mando un fuerte abrazo. Me da mucho gusto acordarme de lo que usted nos dio y pues nada, espero estarlo haciendo bien. Sin nada más que decir, me despido. Yo soy el ingeniero Alejandro Briones y nos vemos en otro video. Hasta la próxima. Bye bye.